Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 12 del curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020. En este caso vamos a continuar con nuestra discusión sobre los elementos de Euclides. En la vez pasada hablamos sobre la geometría en los elementos de Euclides y en este caso vamos a hablar sobre álgebra geométrica y teoría de números. Eh, La fuente es el Burton, igual que ha sido por ya varios videos. Y empecemos por lo que tiene que ver con álgebra geométrica. Ahora, a- tenemos que comprender que álgebra geométrica no se refiere a una manipulación, valga la redundancia, algebraica como la que entendemos actualmente, donde tenemos constantes, variables, literales, números, etcétera, y los manipulamos de una manera casi aritmética. En este caso más bien es lo contrario. No podríamos decirle geometría algebraica porque geometría algebraica es una rama establecida de la matemática actualmente y no es exactamente lo que se está haciendo acá, pero es una forma de ver los problemas elementales de álgebra desde un punto de vista geométrico que nos ayuda a resolverlos. Entonces, por ejemplo, nosotros, en vez de lo que nosotros pensaríamos como A por B, en este caso, lo que se considera es un rectángulo con uno de sus lados siendo A y el otro lado siendo B, y pues por consiguiente, un rectángulo, un cuadrado es, o sea, A cuadrado, lo que nosotros llamamos A cuadrado es A por A, es literalmente un cuadrado del lado A. Y veamos, por ejemplo, la proposición 4 del libro 2. En esta, Euclides dice que si una recta se corta aleatoriamente, el cuadrado del todo es igual al cuadrado de las partes y el doble del rectángulo contenido por las partes. Igual que habíamos visto en el video anterior, uno de los problemas que nos encontramos con Euclides es el hecho de que la nomenclatura, la forma en la que Euclides se refiere a ciertas cosas, ha cambiado mucho durante el tiempo e incluso para aquel tiempo era quizá podríamos decir un poco imprecisa, un poco vaga. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no sé si ya lo habrán visto, bueno, dice una recta aleatoria, eh, una recta se corta aleatoriamente en un punto y hacemos el cuadrado y vemos los cuadrados, entonces es el cuadrado de las partes y dos rectángulos. Okay. Entonces, el cuadrado de cada uno de los pedazos, o sea, si nosotros tenemos que el segmento es x más y, entonces los cuadrados serían x cuadrado y y cuadrado, y el doble del rectángulo contenido por las partes, entonces estaríamos hablando de x por y. Espero que esto para este momento ya les suene mucho a fórmula notable y esencialmente eso es lo que tenemos. De hecho es una forma gráfica en la que si en algún momento ustedes se enfrentan a un estudiante que quizá no ve por qué lo clásico, por qué es que a cuadrado más b cuadrado no es, perdón, a más b todo al cuadrado no es a cuadrado más b cuadrado. Este tipo de dibujo puede ser muy útil para explicarlo, porque ok, aquí tenemos a más b, un cuadrado cuyo lado es a más b, y lo partimos en ciertos pedazos y vemos que bueno, hay un cuadrado de longitud a, un cuadrado de longitud b y dos rectángulos de longitud ab. Ahora, otra de las cosas más elementales que hacemos con uh, en álgebra es resolver ecuaciones lineales. Entonces veamos la ecuación lineal más sencilla. Y esencialmente cualquier ecuación lineal en una variable puede ser reducida a esto. Y lo que vemos es, o sea, una ecuación de la forma ax igual a b por c. Ahora, vean que si nosotros tiramos el a a dividir
y B o C a dividir, o sea, el A a dividir a BC y B o C a dividir a X, eso nos suena mucho a proporcionalidad y es justamente la manera en la que ellos resuelven esto. Entonces, si usted tiene A, B y C conocidos, pues una de las cosas que usted puede hacer es hacer un rectángulo con base A más B y altura C, o sea, estoy hablando en este dibujo del rectángulo EBCK. ¿Y qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, si extendemos el segmento BD hasta que toque a la extensión del segmento BC, o sea, ED toca a BC en F, entonces, ¿qué es lo que tenemos en este dibujo? Tenemos que, si lo ponemos de esta manera, el segmento EA es al segmento AD de la misma manera que el segmento DC es al segmento CF. Eso quiere decir A entre C es igual a B entre X o al revés. C entre A es igual a X entre B. ¿Y qué sucede? Nosotros no necesitamos necesariamente saber X para empezar. Por eso les dije que empezábamos con este rectángulo de acá. O sea, nosotros podemos, bueno, o si lo vemos de esta manera, tenemos A, B, C, D, el rectángulo con base B y altura C, y extendemos a AB del lado de A hasta E, de manera que el segmento EA tenga esa medida de A minúscula. Y todo lo que tenemos que hacer entonces es justamente trazar este segmento y extenderlo y trazar y extender el segmento BC hasta que toque con la otra recta que acabamos de dibujar, y el segmento CF, F lo acabamos de construir, es justamente esta variable que estamos viendo. Entonces esta es una demostración esencialmente geométrica de una solución esencialmente geométrica de una ecuación lineal. U otra manera es ver, como lo hicieron acá, que bueno, si esto mide BC, esto mide a X y aquí tenemos X. O sea, pues hay varias formas de hacerlo en este caso. Por otro lado, nosotros tenemos ecuaciones cuadráticas de varias formas. Esencialmente todas las ecuaciones cuadráticas podemos verlas de una de esta manera. Puede ser x por a menos x igual b cuadrado, x por x menos a igual b cuadrado y x por x más a igual b cuadrado. Esencialmente todas las ecuaciones cuadráticas podemos reducirlas a una de esta forma. Vamos a ver la solución de una. Hay ligeras variaciones con las demás, pero esencialmente es la misma lógica. Vamos a resolver la ecuación x por a menos x igual b cuadrado, que es lo mismo que decir x cuadrado más b cuadrado igual a por x, donde x es una incógnita, no la conocemos, y a y b son conocidos. Entonces, ¿qué sucede? La manera en la que se procede o lo que buscamos es lo siguiente. Lo que buscamos es, teniendo AB el segmento de longitud A, construir un rectángulo cuya área sea igual a la del cuadrado del lado B, y que nos quede un cuadradito aquí al lado, y de esa manera ese cuadrado del lado de ese cuadrado es justamente x, y así satisface que b cuadrado más x cuadrado es igual a por x. Ahora, ¿cómo construimos eso? No es de buenas a primeras necesariamente claro, pero podemos verlo de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos el segmento AB. Dicho sea de paso, una cosa que no hemos discutido es que esta construcción, y ahora lo van a ver, bueno, de hecho lo pueden ver a partir de este dibujo, es que para poder resolverlo con esta construcción geométrica, necesariamente B tiene que ser menor que A medios. Entonces, ¿qué sucede?
Nosotros tenemos el segmento AB. Conseguimos, o sea, construimos P, el punto medio de ese segmento, y construimos una perpendicular a ese punto, o sea, una perpendicular a AB que pasa por el punto P, que mida precisamente B cuadrado. Y lo que hacemos es, desde este punto que tenemos acá, trazamos un círculo de radio a medios, es decir, podemos verlo de esta manera, cuyo radio sea igual al segmento AP, y donde interseque ese círculo evidentemente van a haber dos intersecciones, salvo que A sea exactamente 2B, pero donde interseca ese círculo al segmento, llamamos a eso Q, y asumiendo que Q está en el segmento PB, entonces el segmento QB es precisamente la longitud X que estamos buscando. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, aquí no lo estoy poniendo en la presentación, pero vean que lo que se forma aquí claramente es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque dijimos que PE es perpendicular a AB, y por ende este es un triángulo recto, esto es B cuadrado, a medios, perdón, esto es B, esto es a medios, y lo que hacemos es, ustedes pueden resolverlo y se dan cuenta que cuando uno hace Pitágoras con este triángulo, esencialmente le queda esta ecuación que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que hacemos una vez que tenemos eso? Pues es sencillo, o sea, una vez que tenemos esto, veamos que lo que podemos hacer es simplemente construimos otra perpendicular por Q, o sea, otra perpendicular AB por Q, de manera que, bueno, y conseguimos F, el punto en el que esa perpendicular es intersecada por el círculo centrado en Q y de radio QB. Entonces, este es igual a este, construimos aquí un cuadrado, y esto, por ende, tiene que quedar como, o sea, esto va a ser, o sea, b cuadrado simplemente. ¿Por qué? Porque como ya les dije en la filmina anterior, teníamos este triángulo rectángulo con hipotenusa a medios, y uno de los lados es B, y uno de los catetos es B y el otro es a medios menos X, y de ahí sabíamos que esto nos daba. O bien podemos verlo de esta manera, vean esto, tenemos AQFG, es decir, este rectángulo de acá, más HFKC más este cuadradito de acá, lo podemos parar. ¿Qué sucede? Vean que este de acá es básicamente lo mismo que este de acá, y este de acá, o sea, el AGHP o APGHG como está escrito acá, es igual a PBLH, a PBLH. ¿Eso por qué es? Bueno, porque P es el punto medio de este segmento AB. Por otro lado, PQFH es igual a FLDK, es decir, este rectángulo de acá y este rectángulo de acá son congruentes. ¿Por qué? Bueno, porque el lado de este es X, el lado de este es X. Y esto completo es A, eso quiere decir, perdón, esto completo BD es A medios, es decir, LD es A medios menos X. Por otro lado, PQ ya habíamos dicho que era A medios menos X, entonces son dos rectángulos cuya base y altura coinciden. Y esto, una vez que lo
que lo simplificamos, básicamente lo que quitamos fue esto y lo que tenemos es que eso nos da el cuadrado PB, esencialmente resolviendo la ecuación. Muy bien. Resulta que hay un caso muy particular que es usado en varias instancias que tiene que ver con esta ecuación donde tenemos A igual B. Evidentemente A igual B de acuerdo a la construcción anterior no nos sirve porque habíamos dicho que para que nos sirviera A tenía que ser eh, A medios tenía que ser mayor o igual a B. Entonces no podemos tener A igual B salvo que ambos fuesen cero, pero veámoslo desde un punto de vista algebraico moderno. Si nosotros tenemos A por A menos X igual X cuadrado, eso esencialmente es A entre X igual a X entre A menos X. Es decir, el total es a una de las partes, lo que esa parte es al total menos esa parte. A eso lo llamamos la razón áurea, o sea, o esa es la forma en la que obtenemos la razón áurea. X entre A es 1, un medio de raíz de 5 menos 1, o bien A entre X es un medio de raíz cuadrada de 5 más 1. Es una constante bastante necesaria en muchas esencialmente en muchas cosas geométricas, como por ejemplo, bueno, ¿cómo la obtenemos? Hay una forma que es relativamente fácil de calcular. Tomamos el segmento AB, que tiene longitud A, y trazamos una perpendicular por B hasta E. Desde E, o sea, AB es igual a BE. Desde B, nosotros trazamos el círculo centrado en A y con radio EA. Entonces, esencialmente esto sería, digamos que si AB es 1, B es 1, esto es raíz de 2, entonces tiramos esto hasta que interseca acá. Esto nos daría raíz de 2. Ok. Y déjenme recordar qué es lo que sucede en este caso. Tomamos... Aquí hay algo que no me está funcionando porque según yo deberíamos tener AB y B debería ser la mitad de AB. Porque lo que queremos es que lo que nos queda acá, o sea, si tenemos que este es 1 y este es 2, entonces esto es raíz de 5, lo tiramos para acá y esto es de raíz de 5. Este pedacito va a ser 2 menos raíz de 5. Perdón, raíz de 5 menos 2 y lo tiramos para este lado. Bueno, en consulta, bueno, en consulta no, en la clase del lunes verifico los datos específicos, pero es una forma interesante de verlo. ¿Por qué? Porque una vez que obtenemos la razón áurea, nosotros podemos hacer varias construcciones. Una de ellas es la siguiente, o sea, nosotros tenemos AB y tenemos la razón áurea, o sea, ya sabemos cuál es el X que nos da la razón áurea, y lo que podemos hacer es hacemos el círculo centrado en A con radio AB y lo extendemos, y después desde B tomamos un círculo con radio X. ¿Y qué sucede? Veamos qué es lo que sucede. A es a X, como X es a menos X, razón áurea pura. Pero más que todo, lo que es interesante ver acá es que empezamos este triángulo ABD era isósceles. ¿Por qué? Porque D está en el círculo de centro A y radio AB. Entonces AB es igual a AD. Pero por otro lado,
obtenemos esto de longitud X si tomamos el círculo de radio de centro D y radio DB y lo trazamos hasta que nos dé este número C, que también pudimos haber obtenido simplemente por la diferencia con la razón áurea. Entonces, ¿qué sucede? Veamos que este lado es X, este lado es X y este lado es X. Entonces, el triángulo grande ADB es isósceles, y los dos subtriángulos en el que lo estamos dividiendo, ACD y CBD, ambos son isósceles, no todos congruentes, o sea, no todos semejantes, perdón. ADB es semejante a DBC, pero no al otro. Sin embargo, esto nos permite jugar un poco con los ángulos. ¿Qué sucede? Bueno, veamos que este es isósceles, entonces el ángulo ADB y el ángulo ABD son iguales, llamémoslos alfa. Pero CBD también es isósceles, entonces el ángulo BCD es también alfa y llamémosle beta al que queda acá. Ahora, si beta es el que queda acá, por la semejanza que sí teníamos, beta también es igual al ángulo DAB. Pero también teníamos ACD, este triángulo acá, también isósceles. Entonces, este también es B. ¿Qué tenemos? Alfa es igual a 2 beta. Y sabemos por otro lado que alfa más beta es 180, o lo que es lo mismo, a beta más 2 beta, es decir, 5 beta es igual a 180, beta es 36, alfa es 72. Es decir, lo que estamos construyendo es este triángulo de acá. ¿Y por qué es este triángulo tan importante? Bueno, es sencillo. Este triángulo, si nosotros, o sea, 36 es el ángulo medio, pues si nosotros lo llevamos alrededor del círculo, lo que obtenemos es un decágono. Entonces obtenemos un decágono que es el de afuera acá, y con ese podemos construir perfectamente un pentágono, de que es una de esas de las figuras construibles regulares, los polígonos construibles regulares. Esencialmente, bueno, esto vamos a verlo después, pero este fue, me parece que el último polígono regular construible. O sea, uno puede construir el triángulo equilátero, es posible construirlo. Lo habíamos visto esa es de hecho, me parece que la proposición 1 del libro 1 de Euclides, que lo mencionamos la vez pasada. El cuadrado también se puede construir con relativa facilidad. El de 5 lados no es tan sencillo, ya vimos la esencia de la construcción, aunque no vimos la construcción completa. Bueno, el hexágono es también relativamente sencillo. El heptágono me parece que no es construible. Y después de eso, o sea, me parece 7, 11 y 13, que son los primos, no son construibles. Y el siguiente en ser construible es el de 17 lados. Bueno, resulta que eso nadie encuentra cómo construir el de 17 lados por siglos, y no es sino hasta que Carl Friedrich Gauss es un muchacho como de 15 años que encuentra una construcción para ese polígono, y les aseguro que si eso hubiese sido todo lo que él hace, incluso así hubiésemos escuchado de su nombre. Pero me imagino que ustedes saben, Gauss hizo muchas otras cosas. Este es esencialmente el pentágono, es por 2 milenios la figura regular más compleja de la que se le conoce la construcción. Ahora bien, hablemos sobre la teoría de números en los elementos de Euclides. Veamos esta primera definición. Y aquí hablemos de lo difícil que es leer esto con respecto a nosotros. Dice,
una unidad es la virtud por la que cada una de las cosas que existe puede ser llamada uno. Honestamente, eso de manera moderna uno no le encuentra ni pies ni cabeza. Esencialmente lo que estamos diciendo ahí es que uno es indefinible, lo cual no es cierto bajo los axiomas, me parece que son de Peano, pero esos son otros 100 pesos y ahí nos faltan más de 2000 años de historia para llegar a ese punto. La definición 3 dice un número es parte de un número menos que el mayor si mide al mayor. Okay. No sé si ustedes entienden de lo que está hablando Euclides en este paso, pero traduzcámoslo a lo moderno. Un número es factor de otro número, siendo el otro número el mayor, si el primer número divide al mayor. Esencialmente estamos diciendo un número es factor de otro si lo divide y no deja residuo. La definición 11 es un número primo es aquel que es medido únicamente por la unidad. En este caso tenemos que entender que cuando ellos hablan de que un número sea medido o que tenga un factor, ese número es menor, o sea, el factor tiene que ser menor que el número que se está factorizando. En este caso quiere decir que, por ejemplo, 6 no es un factor de 6. O sea, los factores de 6 son 1, 2 y 3. Bajo esta definición no es la definición que usamos hoy en día. Otra definición dice que dos números siendo multiplicados entre ellos hacen un tercer número. Este es un número plano y los lados son los números multiplicados entre sí. ¿Qué estamos diciendo acá? Un número, si multiplicamos dos números obtenemos un número compuesto y ese número compuesto puede ser visualizado como un rectángulo como el área de un rectángulo cuyos lados son los números que se multiplicaron. 2 por 3 es 6, entonces podemos ver 6 como un número compuesto o un número plano en el sentido de que 6 puede verse expresado como el área de un rectángulo cuyos lados tienen longitud 2 y 3. Y una definición 22, un número es perfecto si es igual a sus partes. Bueno, no sé si han escuchado hablar de números perfectos, me imagino que sí. Ustedes ya debieron haber llevado teoría de números. Pero ok, devolvámonos a la definición 3. Dice, un número es parte de un número si es menos que el mayor si mide al mayor. ¿Cómo dijimos acá? Dijimos que un número es factor de otro y menor que ese otro si lo divide. Entonces aquí estamos diciendo que un número perfecto es igual a la suma de sus factores. Y en este caso estábamos hablando de factores propios. Entonces, ¿cuáles serían los números perfectos? Bueno, veamos. Uno no, porque uno no tiene partes según las definiciones de Euclides. 2 tiene solamente a 1 como parte, entonces 1 no es igual a 2, ahí paramos. 3 lo mismo, 3 tiene solo a 1 como parte porque es primo. A 4 las partes, por decirlo así, son 1 y 2, pero 1 más 2 son 3, no 4. 5 es primo. 6, bueno, 6 tiene por partes o por factores propios 1, 2 y 3, y 1 más 2 más 3 es 6. 1 más 2 más 3 es 6. Y esto justamente nos da un número perfecto. No hay tantos números perfectos conocidos y esos están espaciados. Bueno, en realidad estoy mintiendo. Okay. Los números perfectos o los números perfectos que conocemos están relacionados con los primos de Mersenne. Entonces, 6 es el primer número primo que conocemos. Bueno, 6
El siguiente es 28. Los factores propios de 28 son 1, 2, 1, 2, 4, 7 y 14. 1 y 2 son 3, y 4 son 7, y 7 son 14, y 14 son 28, es un número perfecto. El siguiente número es 496. El siguiente número perfecto es 8128. Y el siguiente número perfecto que se ha encontrado es 33.550.336. Una cosa que ustedes pueden quizá observar de los números que les estoy dictando es que son números pares. 6 es 2 por 3, 28 es 4 por 7, 496 es 16 por 37, perdón, 16 por 31. 8128 es, en este caso estamos hablando de 64 por 127. Ahora, ¿qué podemos darnos cuenta de esto? Bueno, podemos darnos cuenta que 6 es 2 por 3, pero 3 es 4 menos 1. 28 es 2 por 7, pero 7 es 8 menos 1. 463 dijimos que era 16 menos 31, pero 31 es 32 menos 1. Okay. ¿A qué voy? Que vean que siempre estamos teniendo, o sea, por ejemplo, 6 es 2 a la 1 por 2 a la 2 menos 1. 28 es 2 a la 2 por 2 a la 3 menos 1. 496 es 2 a la 4 por 2 a la 5 menos 1. El siguiente era 2 a la 6 por 2 a la 7 menos 1. Y el siguiente, el 33 millones, etcétera, que les dije, es 2 a la 12 por 2 a la 13 menos 1. Resulta que en algún momento se demostró que, que si P es primo y 2 a la P menos 1 es primo, es decir, son números de Mersenne, entonces podemos en el número 2 a la exponente P menos 1 multiplicado por la expresión 2 a la exponente P salga del exponente menos 1, esa expresión es un número perfecto, pero nuevamente necesitamos que tanto P como 2 a la P menos 1 sea primo, sea un primo de Mersenne. Y hasta el momento conocemos solo 50 primos de Mersenne, más o menos, por lo cual conocemos más o menos 50 números perfectos. Resulta que nadie sabe si, por ejemplo, o sea, se probó que todos los números que cumplan con esa forma P y 2 a la P menos 1 es primo, entonces a partir de él se puede construir un número perfecto. Eso no quiere decir que todos los números perfectos tengan esa forma. Y de hecho uno de los problemas abiertos en teoría de números es encontrar si es cierto que existan números perfectos impares. Y por cierto, si ustedes ven estos números perfectos en binario, lo que van a encontrar es que son números que tienen P1 seguido por P menos 1 ceros. 6 es 1, 1, 0. 28 es 1, 1, 1, 0, 0. Hablando en binario, ¿verdad? 496, que fue el siguiente que les dije, eran 5 1, o sea, 1, 1, 1, 1, 1, y después 0, 0, 0, 0. Por si quieren experimentar un poco con números perfectos. Ahora veamos un poco más. Una proposición dice, dos números distintos dados, el menor se subtrae continuamente del mayor. Si el número que queda nunca es medido por el anterior hasta alcanzar la unidad, los números son primos entre sí. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, aquí esta proposición, que es la primera proposición del libro 7, esencialmente lo que está diciendo es
está describiendo el algoritmo de la división repetido para calcular el máximo común divisor, que posiblemente ustedes lo hayan visto. Que, o sea, qué sé yo, uno empieza, digamos, con 21, digamos con 21 y 31, que son primos relativos. Entonces a 31 no le quita 21, le quedan 10. 10 no mide ni a 20 ni a 21, 10 no es factor ni de 21 ni de 31. Entonces tomamos los dos siguientes, 21 y 10. A 21 le restamos 10, nos quedan 11, no es factor. A 11 le restamos 10 y nos queda 1. Llegamos a la unidad, estamos diciendo que 21 y 31 son primos relativos. Eh, Veamos otros resultados que se pueden encontrar en estos libros. Y ustedes, como yo les dije, muchas veces los elementos de Euclides se piensan como un libro de geometría, pero contienen muchas cosas que no son geometría. Y por ejemplo aquí viene que dice que dados A y B existen números X y Y tal que AX más BY es igual al máximo común divisor de A y B. Esto se le suele llamar el teorema de Bézout. Etienne Bézout es un matemático, él es un matemático francés del siglo XVIII que trabajó en teoría de números y de hecho en teoría de números y geometría algebraica. Y hay otros teoremas que se les llaman teoremas de Bézout. Por alguna razón ustedes encuentran y posiblemente lo vieron en teoría de números como el teorema de Bézout. Pero vean que Bézout nació casi 2000 años antes de que, perdón, casi 2000 años después de que existiesen los elementos de Euclides, y Euclides ya tenía eso entre sus resultados. Otro resultado es esencialmente el mismo que el anterior, solo que para el caso en el que A y B son primos relativos. ¿Por qué? Porque si A y B son primos relativos, entonces el máximo común divisor entre ellos es 1, y lo que estamos diciendo es que existen números X y Y tal que AX más BY es igual a 1. Evidentemente aquí no son necesariamente positivos. Otro resultado es que si el máximo común divisor de A y B es D, entonces el máximo divisor de A entre D y B entre D es 1. Eso nos parece bastante elemental, pero eso es porque nosotros hemos construido docencia a partir de estos resultados esencialmente por milenios. Otro resultado es si P es primo, entonces y P divide a un producto AB, entonces P divide a A o P divide a B. O sea, nosotros tenemos 5 divide a 55. 55 es 11, bueno, no, ahí está. A 110, 110 es 10 por 11. Entonces, eso quiere decir que P divide a 11 o P divide a 10. Claramente en este ejemplo P divide a 10. Pero o sea, esto es sin importar quiénes sean A, B y P, siempre y cuando se cumpla esto de que P es primo y P divide A al producto. Eh, una cosa que está en los elementos de Euclides es la demostración de la irracionalidad de 2, que hasta donde entiendo la prueba esencial es básicamente lo que después se va a denominar un descenso infinito de Fermat. ¿Qué quiere decir? Que usted toma A entre B A entre B igual a raíz de 2. Asumamos que A y B son eh, eh, enteros. Entonces elevamos al cuadrado y tenemos eh, A cuadrado es igual a 2B cuadrado. Pero entonces 2 divide A cuadrado. Como 2 es primo, eso quiere decir que 2 divide A. Entonces A es igual a 2C. Y entonces tenemos A cuadrado igual a 2B cuadrado, que es lo mismo que 4C cuadrado igual a 2
b cuadrado, calculamos y resulta que b también tiene que ser divisible entre 2, pero uno había llegado al... O sea, en ese caso uno va básicamente cancelando una cantidad infinita de factores 2, lo cual no es posible. Eh, y bueno, otra cosa que encontramos es el teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todo número o es primo o es expresado como el producto de primos, y la representación es única descontando el orden de los factores. Ahora, esto, dicho sea de paso, a diferencia de las cosas que les dije antes, como de las definiciones, donde estaba usando la, bueno, las traducciones, pero la forma en la que se expresaba Euclides, esto está expresado de manera moderna, ¿verdad? O sea, posiblemente aquí diría todo número es todo número es primo, o sea, todo número mayor que la unidad es primo o es medido por primos, donde la lista de primos que los mide es la misma, descontando el orden o una cosa por el estilo. Otro resultado es que hay un número infinito de primos. Esta prueba de hecho es esencialmente la prueba más clásica que hay en teoría de números. Usted dice, bueno, asumamos que hay un número finito de primos, no importa qué tantos son, pero es un número finito, P1, P2 hasta Pn. Entonces multiplíquelos todos y súmele 1 y llámelo a eso K. Entonces K es un número mayor que 1 y no es primo porque es mayor que todos los primos que teníamos. Por lo tanto es compuesto. Si es compuesto tiene que ser divisible por alguno de los primos. Pero todos los primos dejan residuo 1 cuando usted divide K entre ellos. Por ende, o sea, ahí tiene una contradicción y tiene que el número de primos es infinito. Hay muchas otras demostraciones de la infinidad de primos, pero esa es esencialmente la más clásica. Y con esto concluimos este video. La semana que viene vamos a ver un poco sobre los matemáticos post-euclidios, pero por esta semana quedamos hasta acá. Hasta luego.